Bien, pues muy buenos días de nuevo a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta conferencia titulada Neurobiología de la Violencia. Vamos a dar inicio y pues nada, pues bienvenidos sean todas y todos. Es para mí un honor el poder presentar al doctor Alejandro Mendoza Amaro. Él nos va a apoyar con la conferencia, la quinta conferencia de esas primer ciclo de conferencias y terceras jornadas Mujer y Salud, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer. El doctor Alejandro Mendoza, les voy a hablar un poco acerca de su experiencia. Él es médico y maestro en Ciencia de la Salud por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es candidato a doctorado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Psicología por el IMSET. Actualmente es el jefe de enseñanza e investigación del Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco. Agradezco la invitación y todas las atenciones a la psicóloga Nancy Martínez Murillo, con quien pues comparto una amistad y un cariño por la psicología. Pues hay que dimensionarla en distintos ámbitos, lo que sería la violencia. Tenemos que contextualizarla pues desde elementos de nuestro país, elementos como especie, si hay diferencias entre el género, entre hombres y mujeres, pero también recordemos, ¿no? El género también es identidad de género, no nada más el género biológico. Entonces, pues es un tema bastante complejo que espero ir desarrollando satisfactoriamente desde una perspectiva amplia, que serían las neurociencias y su dimensión histórico-social. Y aquí veamos esta pregunta con la que detonamos la conferencia. ¿Por qué un elevado porcentaje de niños que han sufrido maltrato y violencia en la infancia se terminan convirtiendo en agresores? Esa es una constante que hemos visto. Los antecedentes de violencia en la gente que es violencia, pues pareciera ser un común denominador. Aunque sabemos que infancia es destino, pues también hay garbanzos de libra que a veces se salen, que rompen estas dinámicas, pero por lo general tener el antecedente de violencia en la infancia, pues es un factor de riesgo con los demás, es decir, los adultos no logran regular sus conductas para estar en una situación de socialización armónica. Pues México tiene serios antecedentes de problemas. Son al menos 4 décadas que se han contabilizado en torno a lo que son muertes violentas, desapariciones, y en el 2017 se estimaba que desde la década de los 80 eran cerca de 30,000 personas las desaparecidas y 4,000 de ellas menores de edad, ¿no? De estos menores de edad, el 50% son niñas. Si a esto le agregamos la ola de muertes violentas, que en esa época eran de alrededor de 160,000 personas, pues la cifra es realmente escalofriante, ¿no? En la actualidad, las nuevas estimaciones señalan que son cerca de 40,000 desaparecidos y 38,000 muertes violentas sin identificar. Entonces, lo que estamos viendo, pues a pesar de que es un problema gigante, hay que reconocer que apenas es la punta del iceberg, ¿no? Lo que estamos viendo es lo más grave de todo el problema, pero el problema es aún mayor si bajamos de la superficie. Exactamente el día 25 de noviembre, este pasado jueves, pues ocurre esta muy lamentable noticia que vemos en esta diapositiva. La alcaldesa de Guaymas, pues bueno, es un evento público donde no nada más regala cubetas y palas a mujeres para que busquen a sus familiares desaparecidos, sino emite un discurso con un tinte, pues en esta óptica en la cual, pues necesariamente tenemos que reconocer que como sociedad, a quien sea que esté en el gobierno, debemos de,
pues exigir acciones en sinergia, en acompañamiento, pues para hacer frente a este problema, no nada más que se desvinculen de una manera tan fría como lo estamos viendo en esta imagen. Y aunque va a ser difícil abordar esta diapositiva, esta doctora en criminología, Beatriz, una investigadora española de la Universidad Complutense de Madrid, pues bueno, señala que el 90% de los asesinatos en adultos son cometidos por hombres y de ellos, pues bueno, una parte importante por el contenido, por la carga emocional, por lo sensible del asunto, pues son los feminicidios, es decir, las muertes violentas que sufren las mujeres a causa de una inadecuada, pues, contexto que hay en la sociedad en el cual la animadversión se centra en ellas, ¿no? Entonces, de una manera, pues justa, las mujeres nos señalan que vivimos en una sociedad tan violenta que no se respeta a la mujer en ningún sentido. Y aunque podríamos decir que la mayoría de las muertes violentas son de hombres, yo creo que es justo dimensionar, es decir, como sociedad todavía no hemos entendido que debemos de parar esta espiral, esta escalada de violencia que nos afecta a todos, pero que las mujeres por primera vez en la historia de la humanidad nos dicen, estamos caminando en un sendero que será un callejón sin salida o un precipicio si no cambiamos el rumbo. Sin embargo, también es importante reconocer que la violencia es un fenómeno que compartimos como especie. Y desde esta perspectiva es donde también vale la pena involucrar aspectos más amplios, ¿no? En las estimaciones que también la doctora Beatriz señala, pues hay un aspecto muy lamentable también, que es el 70%, según estimaciones, pueden ser más o pueden ser menos, de los infanticidios son cometidos por mujeres. Entonces, no es un problema de género, es un problema de especie. Y es un problema que sí las mujeres lo ponen en primer plano y que toda la humanidad debemos de responder a reflexionar y decir, ya no hay que caminar por ahí. Sin embargo, debemos de cuidar todos los aspectos y facetas violentas de la humanidad. El día 24 de noviembre, es decir, un día antes de esta celebración, pues bueno, se captaron en imágenes de seguridad de una pareja de padres en Centroamérica que tiran a un neonato en un canal de aguas negras y 10 horas después lo encuentran pues ya sin vida, ¿no? Entonces, eh, esta noticia tan desgarradora y tan trágica en el cual nos hace reflexionar cómo es posible que una pareja de adultos, padres de una criatura indefensa, pues lleguen a estas conductas que podríamos catalogar de mil formas, pero que definitivamente son aberrantes, ¿no? Es decir, mil alternativas pudieron haber hecho antes de considerar eh, la acción que finalmente privó de la vida a este lactante, ¿no? Entonces, vale la pena reflexionar porque si dos personas responsables de una tercera vida no pudieron encontrar alternativas o reflexionar al respecto como para que uno detuviera al otro sin importar el género, eh, nos hace pensar que el valor que le damos a la vida como sociedad no lo hemos aprendido a transmitir, no hemos aprendido a cuidarnos como sociedad para que todos y cada uno de nosotros podamos entender que pues hay aspectos en los que no podemos cruzar una línea, ¿no? Esta frase del libro del doctor Arturo Loredo Abdalá me parece maravillosa y es que el cerebro lo debemos de considerar un órgano biosocial o biomedioambiental
diseñado para ser modelado por la interacción con el ambiente. Es decir, no es un conglomerado de neuronas que simple y sencillamente nos sirven para aprender a vivir, sino que hay una interacción muy compleja entre el ambiente y las conductas que aprende el cerebro para que finalmente pues se dé un intercambio. Entonces, lo que debemos de entender es que como sociedad debemos de saber modelar los cerebros de las personas menores de edad que están en desarrollo, y también debemos de poner reglas claras en los adultos donde sepamos que no hay impunidad, sepamos que pues lamentablemente todavía no somos tan evolucionados como quisiéramos, y saber que si cometemos un crimen y somos castigados por ello y no va a quedar impune, pues bueno, a muchos los detiene, ¿no? Entonces, desde las diversas disciplinas, perspectivas y enfoques científicos, pues debemos de contribuir para generar nuevos ciudadanos más conscientes de que pues la violencia no es el camino. Distinguir pues, los conceptos es fundamental, ¿verdad? Impulsividad, agresividad y violencia a veces los consideramos como sinónimos, pero son cuestiones distintas. Y vamos entendiéndolos o definiéndolos para ir conociendo. Pues bueno, impulsividad es una respuesta no premeditada del cerebro que impide controlar los impulsos o los deseos. Podríamos poner como un ejemplo prototípico el déficit de atención con o sin hiperactividad que inicia en la infancia y que en muchos de los casos continúan en la etapa adulta. Es decir, la impulsividad es que aunque yo conozca que hay ciertas reglas que debo de obedecer y aunque quiera obedecerlas, hay un cierto grado de inmadurez en mis circuitos cerebrales que me dificultan o que me impiden, ya teniendo estas reglas introyectadas, pues detenerme, ¿no? Eso sería la impulsividad. La agresividad, pues es una conducta de defensa o lucha ante una amenaza. Y eso es innato y lo compartimos con infinidad de especies, ¿no? Es decir, es una situación evolutiva en la cual pues aprendemos a defendernos de los predadores, ¿no? O de los riesgos que existen en el ambiente. Nos permiten pues mantenernos a salvo, ¿no? En ocasiones huyendo o en ocasiones enfrentando. La clásica respuesta que dicen que es el de fight or fly, ¿no? Pelea o huida. Y finalmente la violencia, que es una conducta hostil en ausencia de amenaza. Esta conducta hostil persiste a pesar de que se hayan asimilado o introyectado o conocido pues las reglas sociales en las cuales esto pues nos señalan que no está bien, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones o muchas fuentes señalan y también puede ser hasta una dimensión cultural de violencia, es decir, no nada más es una conducta aislada, sino también hay violencia simbólica, desde las diversas agrupaciones que la sociedad puede desarrollar, pues también hay enfrentamientos a través de situaciones simbólicas que hacen que se genere una escalada, ¿no? Entonces, la violencia por sí misma va desde una conducta hasta una legitimización social y cultural de la violencia, ¿no? Muchos me podrán decir que no puede haber una cultura, porque cultura es algo que sería a favor del desarrollo de la sociedad, pero bueno, esa es toda una discusión que no nos alcanzaría a esta presentación. Y dándole ya el matiz de neurociencia, de neurobiología, de aspectos duros de lo que sería la violencia, pues bueno, tenemos esta imagen que es un corte medial del encéfalo que nos muestra sus estructuras internas y en el cual podemos pues apreciar regiones anatómicas que son claves en el proceso de la regulación de las conductas agresivas para no llegar a esa dimensión de la violencia.
y ellas son pues marcadas en morado el hipocampo, la amígdala muy importante marcada en rojo, lo que es la circunvolución del cíngulo en verde, y este corte también nos permite ver lo que es regiones de la hipófisis y del hipotálamo, donde converge la neuroendocrinología o donde se traduce los mensajes electroquímicos del cerebro a hormonales y donde yace particularmente la liberación de la hormona del estrés, que es el cortisol. En la parte de adelante, pues vemos lo que es el frontal, y en la cara interna, donde está el corte del cerebro, se ven las regiones prefrontales, dorsolaterales y ventrales, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que vemos en la parte central, en la fisura central del cerebro, que están entre los dos hemisferios, de lo que son los prefrontales, y bueno, son áreas sumamente evolucionadas y complejas que cuando tenemos antecedentes de malos tratos en la infancia, pues impide o dificulta lo que sería una regulación adecuada. Vamos a ir desmenuzando esta información poco a poco. En esta lámina de este libro, que es Hormonas, Cerebro y Comportamiento, un libro ya pues que va en su tercera edición, que desde principios de este milenio salió la primera, un libro maravilloso, pues nos señala en este cuadrito que manejé ahí de rojo en CRH, que es la hormona liberadora de la corticotropina, pues bueno, es ahí en la neurohipófisis donde se libera la hormona del estrés, que es el cortisol o la preprohormona, y que hace que las glándulas suprarrenales liberen el cortisol. El cortisol, pues bueno, en el estrés agudo nos sirve para liberar glucosa en todo el organismo y todo el sistema nervioso activarlo para pues estar pendientes de una agresión, ¿verdad? Para sobrevivir. Pero cuando se da una respuesta crónica del estrés por un acoso del ambiente, pues lo que vemos es que se liberan moléculas proinflamatorias llamadas citocinas, que eso hace que se genere un círculo pues de retroalimentación positiva, que hace que se libere más cortisol y a su vez va a depletar los neurotransmisores serotonina, norepinefrina y dopamina, es decir, los principales neurotransmisores amínicos los va a mandar hacia abajo. Entonces, esto explica neurobiológicamente cómo es que el estrés crónico pues, nos hace más vulnerables y proclives a tener trastornos mentales cuando persiste por meses o por años este estrés crónico. Y hemos llegado a una conclusión. El cortisol, su liberación en forma prolongada, pues es neurotóxico, es decir, le va a hacer daño al cerebro. Y vamos a ir viendo por qué. Y aunque hay otros aspectos que se señalan en esta diapositiva, quise centrarme en esta parte nada más. Un eslabón perdido que hace poco surge en las neurociencias y las ciencias en general es la epigenética. Y la epigenética viene a explicar la interacción entre el ambiente, los genes y toda nuestra economía, toda nuestra fisiología. En esta lámina, pues lo que vemos es el cromosoma, que parece una X mayúscula, y la hebra que sale de este cromosoma sería el ADN, ¿no? El hilo de ADN, que si se fijan se aprecia como una sola pieza más gruesa y va aumentando de tamaño hasta que se enreda en unas moléculas de forma circular, que son las histonas, y a esto se le conoce como enrollamiento, hasta que llegamos a la hebra simple, que sería lo que observamos en nuestra diapositiva, hasta donde dice DNA. Y estos hexágonos amarillos que se ven en esa parte serían grupos metilos.
la metilación es uno de los procesos, es uno de los 4 procesos químicos que le indican al material genético cuándo prenderse y cuándo apagarse. Es decir, aunque tenemos nuestra programación genética, el ambiente a partir de la metilación y la programación genética de todo nuestro genoma, pues la metilación es el proceso químico donde se activan o inactivan, digamos, se prenden o se apagan, pues el material genético, ¿no? Entonces, les decía, este eslabón perdido que recientemente se empezó a estudiar, que es la epigenómica, y que es un proyecto multinacional que va a permitir conocer cómo interactúa el ambiente con el ADN y cómo nos puede hacer proclives a enfermedades o nos puede proteger de enfermedades, aunque las poseamos en nuestro genoma. Y esta lámina muchísimo más compleja, que lo único que quiero señalar aquí es, bueno, quienes tengan un poquito mayor de conocimiento, es cómo en el lado izquierdo se ven los mecanismos epigenéticos que estarían contenidos en el núcleo celular y cómo hacen que se transcriba el material genético a ARN, que sería el material genético de transporte, que después sale del núcleo celular y llega al resto del citoplasma para activar toda la maquinaria celular y transcribir nuevos procesos, nuevas moléculas, nuevas funciones o inhibirlas. Entonces, los mecanismos epigenéticos, lo que sería la metilación principalmente o la más estudiada de las 4, pues bueno, le señalan al material genético cuándo funcionar y cuándo no. Algo importante que hemos aprendido es que los cambios epigenéticos, al menos en el área de lo que sería el sistema nervioso central, tienen efectos a largo plazo. Es decir, una vez que se dan cambios epigenéticos que se pueden dar en útero, es decir, cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre o en lo que sería la primera infancia y todavía en ocasiones la adolescencia, van a ser cambios permanentes que toda la vida del individuo van a permearse. Entonces, hay estudios, por ejemplo, de madres fumadoras que si analizamos a sujetos 2, 3, 5, 10, 20 años, los cambios epigenéticos fueron permanentes, ¿no? Y hay estudios muy interesantes, hasta estudios de autopsia de tejido cerebral que señalan estos riesgos epigenéticos, estos cambios epigenéticos que son permanentes. Y vamos a empezar a integrar la información. Eh, en, este, en este estudio, en esta publicación del 2018, en Fronteras de la Psiquiatría, esta revista, pues bueno, hicieron un estudio de revisión, una revisión sistemática. Esto quiere decir que hicieron una revisión de diversas investigaciones que habían llegado ya con procedimientos muy complejos a señalar cómo hay anormalidades funcionales y estructurales, o mejor dicho, cambios volumétricos y cambios de la activación de diversas regiones neuronales cuando hay abuso, maltrato, violencia, negligencia o abuso sexual infantil. Entonces, esta revisión sistemática analiza estos otros estudios y tiene un poder de conclusión mayor. Están resumidos en esta tabla. Entonces, lo que vemos en esta tabla es que en la parte superior nos dice tipos de trauma y nos señala abuso sexual, abuso físico, negligencia física, abuso emocional, negligencia emocional y maltrato emocional. Entonces, lo que vemos aquí también una parte muy interesante que veníamos socializando esta información con una colega amiga mía es que la negligencia puede ser física
y emocional, no nada más como comúnmente lo catalogamos como negligencia, ¿no? Después, en la primera mitad superior de la tabla, vemos que serían cambios en el volumen de las estructuras cerebrales. Y en la parte de abajo vemos cambios registrados en la actividad de estas regiones, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo donde dice ACC, sería el núcleo accumbens, y en la negligencia emocional, ahí donde convergen en esa celda, se ve una flecha grande y gruesa que es hacia abajo, ¿no? Entonces, las conclusiones de investigación de ese artículo de revisión es que hay mucha evidencia de otras investigaciones que el núcleo accumbens disminuye en su volumen cerebral, es decir, se encoge, se hace chiquito cuando hay abuso, negligencia emocional. Lo mismo vemos que en el núcleo caudado ocurre y en la corteza visual. Otro donde hay mucha evidencia es en el abuso sexual infantil. Vemos que en el cuerpo calloso disminuye en volumen el núcleo caudado, la corteza visual, la corteza somatosensorial. Entonces, si se fijan, dependiendo el tipo de maltrato que un individuo sufrió en la infancia, es la región cerebral que se ve afectada y que disminuye en volumen. Donde se ven flechas horizontales que señalan hacia ambos lados, son que hay evidencia, pues digamos, no congruente o no contundente, sino que hay estudios que señalan que hay tanto un crecimiento como una involución. Entonces, todavía se tiene que investigar muchísimo más para llegar a conclusiones firmes, pero ya hay evidencia suficiente para saber que esto definitivamente afecta el sistema nervioso central. En cuanto a estudios de actividad, lo que podemos ver aquí es que en la amígdala, en el abuso sexual infantil, su actividad se dispara, se incrementa, y en el abuso emocional también, así como en el maltrato emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que se queda hiperexcitada esta región cerebral que al mismo tiempo también activa otras regiones. Entonces es como si estuviera el cerebro en un constante estado de alerta, ¿no? Como si se prendiera una sirena y todo el tiempo estuviera hiperreaccionando con el entorno. En el abuso emocional también hay más contundencia, lo que sería en la corteza prefrontal ventral y la corteza prefrontal dorsomedial. En estas casillas, ahí se aprecia dónde está. Y pues vemos también cómo en el estriado ventral también disminuye su actividad. Entonces, sí hay evidencia suficiente para darnos cuenta que el cerebro de estas personas, a diferencia de quien no sufrió alguna de estas formas de maltrato, pues se ve comprometido en volumen y en función cerebralmente hablando. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues regresemos a lo que sería la epigenética, ¿no? Entonces, este estudio epigenético a mí me gusta mucho mencionarlo porque la epigenética nos explica cosas que epidemiológicamente y desde salud pública ya veíamos. Antes de la epigenética ya había mucha evidencia contundente, tanto así que la Organización Mundial de la Salud ya lo consideraba, que decía que el maltrato infantil incide en la salud de los adultos y son adultos que van a tener una salud precaria y son adultos que van a desarrollar más enfermedades que quien no sufrió maltrato en la infancia o cualquier tipo de maltrato, ¿no? Entonces, estos estudios epigenéticos son muy importantes y aquí nos señala, ¿no?, que el maltrato, el abuso infantil en sus diversas formas también activa regiones epigenéticas de riesgo para cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos mentales y otros problemas de salud. Entonces,
Lo que se vio así específicamente es que está asociado además a 15 tipos de neoplasias con riesgo de activación epigenética, 2 de cáncer de pulmón, 2 de cáncer colorectal, 7 de mama, 3 de próstata y 1 de ovario. Entonces, definitivamente vemos que la epigenética nos explica lo que otras áreas del conocimiento no nos podía explicar. Entonces, regiones oncogenéticas que tenemos como especie se activan con el maltrato infantil epigenéticamente, prendiendo estos interruptores de metilación, estas moléculas de grupos metilos que se adhieren al genoma y que hacen que empiece a trabajar. Este otro estudio a mí me parece súper interesante, también es de una revista muy prestigiada, PLOS Medicine, y ahí nos dice efectos a largo plazo o consecuencias a largo plazo de abuso físico, emocional y negligencia. Y es una revisión sistemática y metaanálisis, es decir, agruparon todos los estudios que se tenían publicados en ese momento, hasta el 2012, y analizaron el riesgo que tienen estas personas, que es superior a quien no sufrió un maltrato infantil, y lo catalogaron de esta forma, ¿no? El abuso físico infantil incrementa en un 54%, lo que sería razón de momios, es decir, después de la unidad es el porcentaje que incrementa para tener depresión. Entonces, quien tuvo maltrato infantil tiene un 50% más de probabilidad de deprimirse en el resto de su vida. Quien tuvo abuso físico infantil tiene un 100% superior el riesgo, bueno, hay un 92% de riesgo, sería casi duplica el riesgo a tener problemas de abuso de sustancias en la etapa adulta. Un 340% más de riesgo para intentos suicidas si tuve abuso físico infantil. Y lo que son conductas sexuales de riesgo y exposición a enfermedades de transmisión sexual, que no tienen nada que ver con la moral, ¿no? Sino simplemente si se utilizan medidas de protección cuando se cambia de pareja sexual, pues bueno, también es gente que no tiene mucho reparo en protegerse cuando tienen distintas parejas sexuales, ¿no? Entonces, el abuso emocional, si se fijan, triplica el riesgo de depresión, es decir, es un 306% más. Para abuso de sustancias, el abuso emocional infantil es un 41% más, lo que sea un 141% más. E intentos suicidas, si se fijan, también es altísimo, un 337%, a una razón de momios que se lee igual, de 3.37%. La negligencia infantil, si se fijan, duplica casi el intento suicida. Entonces, creo que estamos ante un escenario desolador si no le damos una real importancia a lo que es el cuidado de la infancia. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, como familia, como padres, como sociedad, como profesionales, porque pues lo que sucede cuando hay este tipo de conductas es desolador en todos los aspectos. La dimensión biográfica y emocional de estas personas se destruye por completo. Su esperanza, su optimismo por un futuro se ve seriamente comprometido. Y vemos que además hay efectos en su salud, efectos en su salud mental, se incrementa el riesgo de cáncer. Es decir, es algo preocupante. En este estudio que vemos ahí de la revista israelí de psiquiatría, publicado recientemente, más o menos en el 2017, pues bueno, fue un estudio de los descendientes de los campos de concentración nazis, de los judíos sobrevivientes, y lo que analizaron a lo que eran hijos y nietos, y vieron si había cambios epigenéticos, y se dieron cuenta que la huella epigenética pasa también de una generación a otra. Entonces, esto contradijo un planteamiento, un paradigma que hubo inicialmente
en la epigenética, que se pensaba que había como un reset epigenético, es decir, una vez que el óvulo y el esperma se unían, los riesgos epigenéticos era como un borrón y cuenta nueva, y este estudio nos hizo darnos cuenta que no es así, es decir, que quienes sufrieron vivencias como adultos o como jóvenes o como niños terribles en su vida, los cambia epigenéticamente y cambia a su vez a su descendencia, es decir, hay una afectación transgeneracional. Este otro estudio que también me parece para tenerlo en consideración habla específicamente de este tema, de lo que es la neurobiología de la agresión y la violencia, publicado en la revista americana de psiquiatría. Y pues bueno, está muy interesante porque nos señala cómo es que el cerebro, si lo consideramos en dos aspectos, en la parte de la diapositiva que vemos en el cuadrante superior izquierdo, nos habla de lo que sería el freno descendente o lo que es la región de la corteza frontal orbitaria y la circunvolución del cíngulo anterior, regiones cerebrales que sirven para regular el sistema nervioso que se encuentra por debajo, ¿no? Y son regiones cerebrales que sirven para que entendamos las sutilezas de la sociedad, donde las normas sociales nos dicen que cosas sí son deseables o no deseables, y es decir, y es lo que hace que dialoguen nuestras regiones cerebrales para entender cuándo nos conviene, pues, flexibilizar una regla, cuándo debemos ser tolerantes, cuándo definitivamente no romper alguna regla, es decir, las partes más complejas del ser humano, donde a veces la línea para interpretarlas es como leer entre líneas, cuando nos dicen en una conversación, es el doble sentido, podríamos manejarlo de esta manera, o estas regiones, pues bueno, son las que más tardan en madurar. En las mujeres, lo que es la corteza prefrontal termina de madurar alrededor de los 21 años y en los varones termina de madurar alrededor de los 27 años. Pero cuando hay un maltrato infantil, vemos que hay problemas en la maduración de estas redes o circuitos neuronales inhibitorios. Y en la parte que vemos aquí en la diapositiva, en el cuadrante inferior izquierdo, pues bueno, lo que sería el impulso de abajo hacia arriba, pues la amígdala, que es un disparador, algo que nos mueve a la acción, pues bueno, también se ve afectada. Entonces, nos catalogan esta diapositiva en distintas situaciones. El procesamiento temprano de la información y valoración cognitiva se ve afectado cuando hay maltrato infantil y genera deterioros cognitivos. Un ejemplo de ello señala que hay una ideación paranoica o teorías de la conspiración en estos individuos que fueron expuestos a maltrato en la infancia, es decir, van a percibir su entorno como hostil siempre. ¿Por qué? Pues porque recibieron una lección terrible en la infancia, es decir, el mundo es hostil, así lo vivencia un infante cuando es allanado en sus derechos humanos en general, y a partir de ahí le queda esta huella de que es que no puede confiar en su entorno, ¿no? Entonces lo ve como, o se ve obligado a verlo siempre como hostil, aunque su entorno no sea hostil, aunque después encuentre entornos saludables, él va a desconfiar, él no va a estar receptivo o no va a tener la capacidad de entender que el entorno ha cambiado, su cerebro cambió, sus estructuras cerebrales se redujeron de tamaño, su activación en algunas regiones disminuyó con el volumen y como en el caso de la amígdala quedan hiperexcitados, entonces quedan siempre en un estado de alerta, en un estado de aprehensión. Entonces queda una huella permanente
que les hace imposible regularse de otra manera. ¿Qué otros aspectos pues, van a modular? Pues, factores culturales, sociales, es decir, la percepción del agresor también tiene una parte importante, el procesamiento de la información, lo que sería el estrés y el trauma del desarrollo genera esquemas negativos, las distorsiones cerebrales o los distorsionadores cerebrales a los que nos exponemos como alcohol y drogas van a alterar la forma en la que el cerebro trabaja. Entonces, y van a generar también otros déficits que más que sensitivos son déficits de lo que serían perceptivos. Ahí la traducción del inglés al español no es textual, pero es más bien lo que sería un déficit de lo que sería la percepción. Las personas que fueron expuestas sistemáticamente a maltrato infantil no pueden distinguir las sutilezas del rostro de cuando alguien está contento, triste, enojado. Es decir, las expresiones faciales para estas personas les cuesta mucho trabajo, no las diferencian, no saben cómo interpretarlo, ni tampoco el tono de voz. Entonces, no tienen esta capacidad para reconocer pues toda la gama emocional que como humanos tenemos y que nos sirve socialmente para interactuar en todas las jerarquías que la familia, la escuela, que el colegio, que el trabajo, todas estas jerarquías y funciones que debemos de tener, estas personas perdieron esa capacidad de tener esa pues reconocimiento facial y entonces por lo tanto no podrán ser empáticos. No es que no quieran, es que simple y sencillamente no pueden leer los rostros de las personas y al no tener esta capacidad, pues bueno, y al tener estos esquemas negativos, este aprendizaje negativo, reaccionan en forma hostil, continúan reaccionando de forma hostil con el entorno. Entonces, pues vemos que cada vez hay más evidencia neurocientífica de cómo se ve afectado el cerebro. Esta otra publicación me gustó porque habla de individuos normales. Este estudio fue un estudio de resonancia magnética funcional hecho en individuos que no tuvieron antecedentes de maltrato en la infancia y cómo pueden modular o cómo se modula la actividad cerebral a partir del estado basal de descanso, como dicen, resting state, cómo varía. Entonces a estos individuos los expusieron a que de manera natural y a través de cuestionarios, pues pudieran entrar en contacto con emociones de tristeza, de llanto, de enojo, de ira, apelando a su biografía, ¿verdad? Y a su respuesta natural. Entonces, lo que se vio en este estudio es que metabólicamente del estado basal, el cerebro incrementa en distintas regiones su actividad y las personas que sufren un trauma infantil, su metabolismo cerebral es distinto, o es menor o es mayor, pero no reacciona igual un cerebro cuando ha tenido el aprendizaje en la infancia de malos tratos. Cambios epigenéticos o neuroepigenéticos en distintos estudios que he revisado sobre maltrato infantil, pues bueno, van a partes muy puntuales que no nos vamos a detener, pero por ejemplo, el factor de crecimiento neural inducido por la proteína A se disminuye. Entonces el cerebro entra en una fase hipometabólica, es decir, esta molécula que sirve para que el cerebro genere nuevas proyecciones sinápticas, nuevas conexiones, disminuye. Entonces, pues bueno, le va a costar más trabajo aprender a este cerebro. El neuropéptido de arginina vasopresina en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que está íntimamente relacionado con la liberación de la corticotropina, que es el preliberador del cortisol,
se ve incrementada, ¿no? Entonces esta región cerebral va a estar constantemente liberando la hormona que libera en las suprarrenales cortisol. Y entonces, pues bueno, va a generar infinidad de cambios que hasta tienen riesgos metabólicos para diabetes, obesidad, dislipidemias, todo lo que es el síndrome metabólico, se incrementan con una liberación prolongada de cortisol. Y ya lo veíamos, se depletan los neurotransmisores. Cambios en la histona de acetilciclasa del núcleo accumbens también se ve implicado, ¿no? Lo que es el centro de recompensa de nuestro cerebro, implicado íntimamente en el aprendizaje. El factor neurotrófico derivado del cerebro también, que está implicado en la plasticidad cerebral y el aprendizaje, se ve disminuido. Entonces, son personas que van a tener mucho problema en aprender. Hipermetilación también de la hormona liberadora del cortisol en las neuronas parvocelulares del hipotálamo paraventricular también se ven afectadas. Y pues bueno, para no gastar más tiempo en tantos aspectos de neurociencia, ir concluyendo, pues bueno, el cerebro finalmente, pues veía en la ponencia de otro colega, de Eduardo Calixto, que él hablaba de cicatrices en el cerebro y anoche reflexionando en este tema, bueno, pues me puse a revisar más de información y dije, bueno, pues es que no son cicatrices, o sea, una cicatriz es algo que me puedo hacer y que no limita la función, es decir, pues a lo mejor estéticamente se ve feo o te genera algunas molestias menores, pero yo creo que estamos hablando de secuelas permanentes, de cosas como una fractura mal consolidada que va a dejar una limitación de la funcionalidad de forma permanente. Yo creo que estamos ante algo más serio, que todavía no terminamos como comunidad científica, como profesionales de entender, de dimensionar, porque pues a veces me preguntaban otros amigos, amigas de psicólogos del hospital donde trabajo, y me decían, es que esto a veces parece muy fatalista, muy biologista. Y me dice, cierra la puerta a lo que sería el tratamiento, la psicoterapia, el cambio de actitud, infinidad de cosas. Y creo que es importante ver esta otra parte, ¿no? El ser humano somos más que un cúmulo de neuronas. Podemos aprender y vernos fortalecidos de situaciones difíciles. Sin embargo, es un proceso aún más largo, es un proceso que requiere invertir mucho esfuerzo, es un proceso que requiere ser guiados por profesionales, por psicoterapeutas, por gente que nos da un acompañamiento, que hay resistencia a generar un cambio de actitud, pues porque ese cerebro quedó definitivamente lastimado, que sí tiene una capacidad para generar nuevos aprendizajes, sí, pero menor, y va a estar compensando de otras áreas cerebrales, eh, pues para llegar apenas a la homeostasis, a la armonía, y definitivamente, pues aunque sí hay muchas posibilidades de que personas que tuvieron infancias adversas salgan adelante, pues eminentemente como humanidad sabemos que una de las características de nosotros es que somos resilientes, pero fue un proceso muchísimo más doloroso, fue un viacrucis, y pues si podemos ahorrarle a las nuevas generaciones ese viacrucis, pues hagámoslo, porque el sufrimiento de quienes damos psicoterapia y vemos esas historias desgarradoras, pues vemos que son décadas de sufrimiento de estas personas, eh, eh, que son niños que siguen en el fondo de sus corazones heridos, y que cuando se abre un proceso psicoterapéutico, pues nos cuentan esas historias desgarradoras y lloran como si fuera
un infante al que le hubiera pasado el día de ayer. Es decir, no hay temporalidad en estas cosas. Finalmente, pues bueno, veamos otra óptica. Fue muy la neurobiología de la violencia, es un terreno que nos puede dejar una sensación desoladora y quiero terminar la presentación desde esta otra óptica, ¿no? Lo que es la cultura, lo que es el arte, el cerebro creador de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, pues ahí en esta revista vemos cómo pues los neurocientíficos le encuentran formas a lo que no hay, y si vemos una nube, ahí seguramente veríamos un encéfalo, pues vemos esto y pues también vemos un encéfalo. Pero bueno, como especie, esta línea del tiempo, pues bueno, nuestro último ancestro común fue pues, el chimpancé. Hace 8 millones de años nos separamos de ellos y empezamos a evolucionar en lo que era el Ardipithecus hace 6 millones de años. Este espécimen fue descubierto, por ahí un micrófono, apáguenlo por favor, fue redescubierto por problemas bélicos en esta parte de África, tuvieron que retirarse los científicos que habían iniciado a descubrir estas osamentas, pero bueno, regresaron y encontraron una osamenta completa de uno de nuestros ancestros. Luego uno muy viejo, conocido, Lucy, en África, lo que era el Australopithecus afarensis, el Homo erectus hace 2 millones, y como especie, como Homo sapiens, tenemos solamente 150.000 años como especie, es decir, es un parpadeo evolutivo. Así el cerebro como lo tenemos ahora. De esos 150.000 años, hace 65.000 años como especie, estuvimos al borde de la extinción antes de salir de África, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues bueno, hay una mutación genética que tiene una estabilidad temporal en el ADN de nuestras mitocondrias y de esa manera vemos el tiempo en el que una especie hace un abanico de mutaciones espontáneas y naturales. Pues bueno, lo que se vio es que hace 65.000 años se redujo a nada casi la mutación de nuestro ADN mitocondrial y fue que los científicos pudieron llegar a esta conclusión. Entonces, como especie estuvimos al borde de la extinción hace 65.000 años y como especie nacimos hace 150.000 años. A mí me encanta y en muchas conferencias hago este ejemplo. Si los 150.000 años como especie los dividiéramos en un reloj de 24 horas, obvio es de 12, ¿verdad? Pero en un reloj en las 24 horas, hace 10.000 años fue que iniciaron las primeras civilizaciones. Sería el equivalente a pensar que hace 1 hora 36 minutos de las 24 horas fue que como especie iniciamos con lo que sería pues la agricultura, lo que sería la domesticación de especies, el lenguaje, las reglas sociales complejas, creencias en ser superiores y demás, ¿no? Entonces, pero hace 70 años inició la época moderna, hace 70 años terminó poco más la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el descubrimiento de la bomba de hidrógeno, el conocimiento del ADN, todos los conocimientos grandes de la ciencia moderna, el descubrimiento de los primeros psicofármacos, y en 1963 ocurrió lo que fue la guerra de los misiles en Cuba, donde estuvimos a casi nada de que se detonaran las armas nucleares en esta guerra fría que tuvo Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, donde pues se cuenta todavía la fecha con un arsenal nuclear para poder erradicar a toda la humanidad de la faz de la Tierra. Entonces, pasamos como especie de poder extinguirnos debido al entorno a tener un poder suficiente como para extinguirnos junto con el entorno debido
pues a los desarrollos que hemos tenido. Sí, tenemos 70 años apenas como época moderna o posmoderna, como le quieran llamar, en el cual tenemos el futuro en nuestras manos. Tenemos tanto poder como especie y estos 70 años sería el equivalente a 0.57 segundos, es decir, a medio segundo de que nacimos como especie. Entonces, ya no estamos a merced del entorno, ahora estamos a merced de nuestras propias manos como especie y tenemos ese poder para hacer cosas buenas. ¿Cuál es el problema de nosotros como especie? Pues nos ha costado trabajo entender que debemos de apostarle a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la solidaridad, al respeto de los derechos humanos. Y este ejemplo es algo muy simple, pero que debemos de llevarnos, ¿no? Es decir, la educación nos va a permitir como individuos, como especie, como humanidad, como sociedades, tener mayor grado de armonía, de respeto, de desarrollo, de felicidad, de bienestar. Pero si dejamos de avanzar, si se apaga ese motor, el carro se va a precipitar por esta pendiente que hay. Y eso va a empezar a deshumanizarnos o llevarnos hasta lo más profundo de las cosas pues que hemos visto que somos capaces de hacer como humanidad. Entonces, el camino es claro como sociedad, debe ser, y como gobiernos y como todo, debe ser apostar a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura, al desarrollo. Con todo este poder que tenemos en la actualidad, pues tenemos muchos retos, no nada más esta pandemia, que muchos especulan que ya con la vacuna vamos a salir adelante, y bueno, pues son más de 300 vacunas las que ahorita se están desarrollando, 30 en fase 3, 2 ya están calificando para aplicarse, una ya está siendo aplicada en Reino Unido con el visto bueno de todos los órganos de ese país, pero el respeto a los derechos humanos de los niños y adolescentes es el tema de esta presentación. Es decir, un niño maltratado, un niño violentado es aquel al que no se respetan sus derechos humanos. Pero tenemos la contaminación y el calentamiento global, el desarrollo sustentable, la educación y la inequidad, la pandemia del VIH y de hepatitis, ya llevamos décadas con ellas, el estigma y la discriminación, que es algo terrible en la humanidad, la intolerancia religiosa. Todavía vemos situaciones tan bárbaras, ¿no? Como la inmolación que hace la gente en nombre de algún dios, el que sea, no importa. La carrera armamentista, que fue la que hizo que estuviéramos al borde de la extinción en el 63, las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a tanta población como lo hemos visto en la actualidad, es la pandemia de no nada más del COVID, sino del COVID diabetes, del COVID obesidad, porque en estas personas duplica o casi triplica el riesgo de muerte y la extinción masiva de las especies. Entonces, como humanidad tenemos mucho que aprender, tenemos el poder ya para hacerlo, hagámoslo, y ustedes como mujeres poniendo una atención especial en el énfasis de la violencia que sufren las mujeres, nos hace reflexionar de la violencia en todos los sentidos, de que como especie tenemos que caminar hacia otro sendero, de que no podemos pensar que la mujer va a dejar de sufrir violencia si no mejoramos todo el entorno. Aunque se proteja a la mujer bajo mecanismos pues muy primitivos como incrementar las penas a agresores, a mujeres, que sí sirve, pero es algo muy sencillo y no resuelve el problema. Necesitamos de sensibilizarnos, de ser más humanos unos con otros, para poner un alto ya a esto que apenas estamos entendiendo cómo es que afecta, cómo es que no nos permite entender cómo la violencia se transmite transgeneracionalmente debido a mecanismos
neurobiológicos muy profundos que llegan hasta estratos culturales. Con esto estaría concluyendo. Muchas gracias, doctor. Por aquí, pues vamos a abrir unos minutos de preguntas, comentarios que ustedes tengan. Durante el desarrollo de la conferencia, doctor, Dunia nos comentaba, pues en un inicio, que coincidía con la falta de sensibilidad de la alcaldesa de Guaymas en relación al evento que se tuvo. Ella habla que en su punto de vista la violencia es generalizada, pero se expresa en los más débiles. Como más débiles habla de grupos vulnerables, como son las personas adultas mayores, los infantes, las mujeres. También menciona, dentro de un comentario final, el panorama, si bien es cierto, es desalentador, pero siempre me gusta ver el lado positivo. Como médico de primer contacto, aparte de todos los programas conocidos, puedo incidir en el control prenatal, terapia a la paciente o canalizándola con el servicio de psicología. Es una pregunta que ella realiza. Sí, gracias. Pues con una amiga nutrióloga platicábamos en una ocasión fuera de cámaras que decía que la psicoterapia debe ser sí o sí. Y yo digo, pues bueno, yo creo que la psicoterapia no es un plus. Todo mundo que tenga la oportunidad de hacerlo, sea por un problema a lo mejor identificado o por lo que sea, nos va a traer siempre beneficios. Es decir, el poder reflexionar acerca de mi biografía y ver qué puedo hacer en un sentido, en otro mejorar, pues definitivamente me va a servir, ¿no? Y no nada más los enfoques basados en evidencias. Yo creo que los modelos narrativos también tienen mucho que ofrecer y a veces funcionan hasta más. Voy leyendo uno de María Elena Pérez. Ella dice, entonces dice que la violencia se hereda si se tiene un familiar violento. Pues diversos estudios también sociológicos señalan que hay un componente transgeneracional. Hay individuos que dicen yo viví esto y yo no quiero repetir el patrón, pero sin embargo, pues no todos tienen ese grado de sensibilidad. No es que se herede, sino que se vulneran mecanismos que tiene el cerebro, estructuras que sirven para entender las complejidades de la vida humana y pues lo que decía, más que cicatrices, pues bueno, es un cerebrito que está constantemente con el foco de que me van a agredir, me van a agredir, me van a agredir, y ese foco nunca se apaga, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo apagar esa señal de alarma en el cerebro, y es gente muy sensible. Probablemente ahorita también tenemos tantos casos de lo que llamamos trastorno límite de la personalidad, pues porque hay estos antecedentes. Y finalmente, ¿qué es lo que más funciona en el trastorno límite de personalidad? Pues bueno, hay un modelo que es la terapia dialéctico-conductual que incide en lo que es la regulación emocional y tiene todo un programa y técnicas específicas para que la gente reaprenda cómo entender sus emociones, o sea, pero les enseñas desde todo, ¿no? En estos programas. Y esto quiere decir que, pues a lo largo de toda su biografía, estas personas no pudieron entender las complejidades que es el interactuar emocionalmente con una sociedad y todo lo veían hostil. Entonces, no, es mucho, mucho, mucho trabajo y es mucho sufrimiento el que encontramos cuando hay maltrato infantil. Y no es que la persona no quiera, sino que, pues, en muchos aspectos está maniatado. No sé, digamos que no podemos decir que se vulneró la voluntad y el libre albedrío de estas personas, pero para ellos es un maratón. De acuerdo. Bueno, Consuelo Almonte felicita por excelente fluidez y dominio del tema. Agradece por compartir, doctor. Pues me gustaría mucho agradecer, doctor. Creo que pues ha sido un espacio muy nutrido porque es importante escuchar los discursos
en torno a la violencia, que nos permitan configurar, creo, y actualizar el entendimiento que tenemos sobre ella. Yo creo que ahorita estamos en una época donde estamos más a la interrelación de los conceptos